popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que los están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, martes 11 de febrero del 2025. Ya me está viendo bien atrás yo, del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez, me encuentro acá en Oslo, Noruega. Y por parte del Frente Intercontinental también me acompaña el compañero Marvin, quien saludará a los oyentes. Adelante, Marvin. Gracias, Carlos. Gracias a nuestros invitados especiales, a las personas que ya se están conectando. Les pedimos que aprovechen el conocimiento de nuestros invitados para hacer las preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto, porque si no, no las vamos a pasar. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate, Cantagallo, actualmente un salvadoreño más preocupado por la situación residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. Muchas gracias, Marvin. Bueno, ya escucharon ustedes a Marvin. Pueden dejar sus comentarios ahí, sus preguntas también, que en el transcurso de la conversación les iremos trasladando, ¿va? Y si el tema se pone interesante y no tenemos tiempo, pues ahí van a quedar grabadas también, que ustedes pueden consultarlas también posteriormente, ¿no? Así que muy agradecidos también que sigan compartiendo esto. Bueno, nosotros vamos a darle la bienvenida a abogados que hemos invitado ahora porque estamos preocupados por la situación de El Salvador, principalmente sobre los derechos humanos y las legalidades que ahí se están dando, o ilegalidades, mejor dicho, que se están llevando allá en nuestro país. Les vamos a pedir que saluden a nuestra audiencia, les vamos a dar la bienvenida. Primero vamos a hacer el caballeroso, vamos a darle la palabra a Yaimi Magaña, que salude a nuestros oyentes. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los oyentes del Frente Intercontinental. Pues aquí estoy una vez más. Gracias por la invitación y espero que el tiempo que pasemos en esta entrevista pues les sirva para aclarar algunas dudas que tengan respecto de la situación jurídica, política y de derechos humanos en El Salvador. Muchas gracias por su tiempo, Yaimi. Aquí la vamos a aprovechar preguntando y escuchando. También nos acompaña el abogado Otto Flores. Bienvenido, abogado. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos escuchan, y gracias por la oportunidad y el espacio para poder platicar toda la situación que está sucediendo acá en El Salvador. Muchas gracias también por su tiempo, abogado. Bueno, ya escucharon, tenemos dos abogados acá y queremos hablar sobre esos temas que conllevan al Salvador, sobre los temas legales, sobre el tema de los derechos humanos. Le hemos traído dos que conocen de esos temas, así es que aprovechen esta oportunidad, que nos van a valorar cómo está la situación del país con respecto a esos temas, ¿no? Vamos a empezar, si nos permitís, Otto, con Jaime, para que dale la palabra, para que ella nos dé cómo nos ubique, cómo está dentro de lo que son las legalidades en El Salvador. Bueno, en primer lugar decirles que los derechos en El Salvador, cada vez que se hace una nueva reforma a las diferentes leyes, tanto penales como procesal penal, como derechos de niñez, vemos que van en retroceso. Pero ese retroceso nosotros lo palpamos todos los días en los tribunales, donde vemos que en el caso de los menores que están siendo procesados, que el proceso de los menores, amigas y amigos, eso es mucho más corto que el proceso de los adultos. Por eso ustedes pueden ver que hay 2,000, 3,000 menores que han sido condenados durante el proceso del régimen. Sin embargo, esto tiene que ver porque es un proceso de
de que puede tardar de 6 meses a máximo 1 año. Pero lo que estamos viendo en los menores es lo que vamos a ver en el proceso de adultos, porque además estamos viendo que se están aplicando recapturas de los menores que ya cumplieron la condena que se les dio en las primeras etapas del régimen, recapturas que estamos viendo también con el tema de los adultos, pero no solamente es eso, estamos viendo un retroceso en los derechos al trabajo, en el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque todos los recortes presupuestarios que estamos viendo en este momento en la Asamblea Legislativa para el Ejecutivo están impactando directamente en la población con menos recursos económicos. Y ese impacto a mediados de año vamos a ver que va a generar no solamente la hambruna a la que le hemos estado dando seguimiento desde el 2020, sino que va a generar picos de lo que en el proceso penal se llama delitos famélicos o delitos por hambre, que son esos delitos que uno se roba la gallina, que le va a robar los tomates, que pasan robando cualquier cosa, pero son delitos por hambre y por eso se ha incrementado la pena a ese tipo de delitos, porque esos delitos han venido subiendo desde el quinquenio pasado del Bukelato. Exacto. Retomando lo que dice Jamie, el problema es que debemos entender de que cómo se definen estos tipos de delitos y qué es lo preocupante. En nuestro Código Penal se establece que cualquier hurto o robo, la diferencia entre el hurto y robo es bien fácil. Hurto es que alguien, por ejemplo, ve un ventilador en la calle frente a un negocio y se lo roba. Y lo saca del lugar y se lo lleva. Ese es un hurto. Robo es cuando, por ejemplo, una persona le roba la cartera a otro apuntándole con un arma de fuego o con un cuchillo. Esa es la diferencia. Robo y hurto. Pero estafa, ya sabemos, alguien que engaña por una cantidad económica. El problema es de que aquí estos delitos piden que la cosa que se roba, que se hurta o el valor de lo estafado sea superior a 200 colones, es decir, a mayor a $22.16. Es decir, alguien puede robarse un teléfono de $35 y con las nuevas reformas puede enfrentar una pena de 10 a 12 años por 35. Ajá. Una pena. Y el problema es que hay que entender que, vaya, es cierto, debemos entender que hay mucha gente honrada y no es que estemos celebrando o permitiendo indicar de que vamos a permitir que la gente robe, no, pero hay que entender que muchos de esos robos pueden ser robos que ese dinero se ocupe para comprar comida, o inclusive hay que entender que también muchas personas con problemas de alcoholismo o drogadicción cometen ese tipo de delitos. ¿Y cuál es la situación? De que esas personas van a terminar creando todavía un hacinamiento peor en las cárceles que ya tenemos como tal. Y se van a dar casos, porque ya se ha demostrado que ha habido casos donde a veces las personas hay confusiones, donde muchas veces la gente es detenida por este tipo de delitos y no es un delito. Por ejemplo, ha habido casos que muchas personas, porque no han hecho el traspaso de un vehículo que acaban de comprar, que ya lleva cierto tiempo, el anterior dueño, por ABC motivo, hace una denuncia a la policía, esa denuncia queda, y si es detenido en retén, se va a tomar como un robo de vehículo. O sea, en el derecho penal y criminológicamente hablando, siempre pueden haber casos así, y son un problema. Pero como dice la compañera Jamie, pongámonos el típico robo famélico por excelencia, el robo a los supermercados. ¿Cuántos productos han aumentado de valor en este país? Y mucha gente comete ese tipo de robos para ir a revenderlos afuera por la mitad de lo que cuesta. Pero si una persona roba un artículo o roba varios superiores a 200 colones, ya va a poder ser enjuiciado bajo una pena enorme, y mientras que dure ese juicio, va a poder estar detenido en una Bartolina.
porque la pena es tan grande que tienen miedo que se vaya. Y lo más gracioso es que no van a poder conciliar. No van a poder decir, mire, le voy a entregar el valor del artículo y quíteme la acción penal. O sea, es una visión tan cerrada y tan punitiva que lo que ellos quieren es simplemente metámosles miedo y así no van a cometer un delito. Pero eso es lo más ilógico porque la gente no va a dejar de cometer delitos solo por tener una pena enorme el delito por el cual se le va a enjuiciar. O sea, no existe una política de prevención como tal. Eso es lo que quiere decir el aumento de las penas. No tienen una política o un plan de seguridad indicando cómo van a proceder para evitar que ese tipo de delitos disminuyan. No hay un plan económico que le permita decir a la gente, no robes, mejor trabaja, aquí tenés un salario digno. Para ir más o menos sufragando lo necesario de la canasta básica. Eso es lo No, que y quiere eso decir. eso que tú dices, Otto, Jamie, a la gente, digamos, de los mercados, no solo de los mercados del centro histórico, de los diferentes mercados de las diferentes ciudades, han sacado a la señora que llegaba a vender chufles, cualquier ayote tierno en la tarde y todo, porque eso afea la zona, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, la parte, no a la abogada, sino al ser humano, ¿qué alternativas qué alternativas le están dando a la gente? ¿Cuánto empleo? Porque nosotros vemos los índices de migración no han bajado, pero ahora pues ha llegado este señor que quiere sacar a no sé cuántos miles y medio lo tocábamos fuera de cámara, según ya hay 303.700, creo, 50, no recuerdo la cifra exacta, de personas que ya tienen una orden de deportación. No estamos hablando de los tepecianos, y yo me pregunto, si 100.000 de esos son cabezas de familia, ¿estará preparado ustedes que están allá en el lugar de los hechos, El Salvador, para recibir a 100.000 salvadoreños y ofrecerles trabajo, si son cabezas financieras de familia? O sea, ¿cómo lo ven ustedes, Carlito? No sé si quiere agregar alguna pregunta antes que los compañeros. No, sí, porque lo estaba viendo eso, es que como de lo que ustedes están planteando es que un gobierno, un Estado tiene, digamos, la responsabilidad de resolver las necesidades urgentes de la población y una de esas necesidades es precisamente la alimentación. ¿Verdad? La gente se tiene que alimentar, tiene que educarse, tiene que tener salud. Si estas necesidades no están resueltas, ¿verdad? La gente busca una forma de cómo sobrevivir. Y esa forma de sobrevivir, desgraciadamente, es como dices, el hurto o el robo. Entonces también parte responsabilidad del gobierno que eso se incremente, porque no lo está solucionando. ¿Verdad? Entonces quería agregar nada más eso para fortalecer la pregunta de... Sí. Bueno, primero tenemos que ver cuál fue el primer impacto de las medidas económicas de este gobierno. El primer impacto fue quitarle el apoyo que tenía el agro a los micro y pequeños productores bajo la fachada o la excusa de decir, ah, no, es que son de tal o cual partido político. Entonces, todos los proyectos que se habían venido desarrollando durante los últimos 15 años, antes del 2019, para el sector agropecuario, todo eso se quita, se les quitó el apoyo de los biólogos, de los agroecólogos, de los ingenieros agrónomos, de todo lo que tenía que ver con el campo para poder tener una autonomía alimentaria sostenible que llegó a un punto de equilibrio en el 2018, eso lo perdimos en 2019. Y ahorita les están dando una tarjeta de $45 que cuando ya topan el nivel del crédito que tienen con el agroservicio que le da eso a los campesinos, ya no se les da más. Y con $45 ellos no tienen para sembrar ni media manzana de terreno. Eso por un lado. Entonces, ¿qué está haciendo el campesino? Está cultivando para autoconsumo, ya no es para la venta. ¿Por qué? Porque el negocio de la alimentación la tiene la familia Anliker y sus socios, ¿verdad? Ellos tienen arroceras, importadoras,
productoras, todo eso lo han tenido ellos desde antes, porque era parte de los proyectos que tenían con Alba Alimentos. Ellos se quedan con los proyectos, desarrollan todo esto, pero después nos vamos para la otra parte. El campesino sin trabajo migra a la ciudad. En la ciudad, ¿de qué va a conseguir trabajo? Generalmente de hacer servicios varios. Ajá, pero como ustedes bien lo han dicho, tenemos algo que se llama centrificación. O sea, ellos ya no quieren ver gente fea, gente pobre en las calles de El Salvador. Entonces, esta gente no puede salir a ganarse la vida honradamente, como se ha hecho en todos los países de nuestra América y del mundo, ¿verdad? Para las amigas y amigos que están en el exterior, saben que encontrarse una venta de paletas, una venta de frutas en cualquier calle de una ciudad cosmopolita no es raro. Pero eso ya no lo quieren ver en El Salvador. Entonces, ¿qué se da? Fíjense bien, para ustedes que son migrantes, entre 1960 y 1992 migra 500.000 de salvadoreños. Claro, teníamos la guerra, teníamos la extrema pobreza y una gran cantidad de factores sociales que no necesito explicarles porque ustedes los conocen mejor que yo. Por otro lado, de 1992 al 2001, migra otro 500.000 de salvadoreños. ¿Por qué? Por la privatización de las empresas del Estado, por los terremotos, por los huracanes, y el 80-85% migra hacia Estados Unidos y el resto a Europa y a Australia, Canadá y otros países. Muy bien. Pero entre 2019, incluyendo el 20, que estuvimos, se supone, todos en cuarentena, a 2024 migró casi 500.000 de salvadoreños a diferentes partes del mundo. O sea, lo que tuvimos en los primeros, en 30 años, se fue en 5. ¿Por qué? Porque las políticas económicas del buquelato no han funcionado para sacar a la gente de la pobreza extrema, sino que por el contrario, han generado un retroceso y la migración, que éramos el único país de Centroamérica que la había logrado bajar en un 20%, se incrementa. Entonces, al regresar estos más de 200.000 salvadoreños que no lograron los permisos de trabajo por diferentes razones, lo que se vienen a encontrar no es el paso a desnivel allá de los chorros ni nada de eso, no. Vienen a encontrar un país con una crisis económica, de empleo, de salud sumamente grave. Otro. Sí, vaya, igual yo lo veo, No, es que mire, licenciado, solo quiero agregar un punto allí, una pregunta. Yo no conozco una sociedad que exagerando las penas, lo punitivo, haya mejorado. Bueno, esta es la violencia pandilleril o la violencia local. En Estados Unidos usted mejor lo sabe porque es especialista en derecho. Hace 80 años, hace 60 años, como quien dice, se llevaron a todos, barrieron esos barrios de delincuentes y que le han invertido y aún así siguen siendo los barrios más violentos dentro de la sociedad estadounidense, algunos barrios de Nueva York, de Los Ángeles y todo, ¿verdad? Entonces, como quien dice, una sociedad pretende agarro a todo, aumento las penas y esto va a ser el paraíso, porque por el otro lado, El Salvador, Marvin va a El Salvador cada cierto tiempo por nostalgia, es un turismo nostálgico el mío, de familiaridad, tengo familia, etcétera, etcétera, pero para mí el Caribe es 3 veces más barato. Entonces, o sea, ¿de dónde? ¿Cuáles son las alternativas? Aparte de lo punitivo que nos da este gobierno. pues sí, eso le iba a comentar, es que mire, esta gente creyó de que solo con tener seguridad física es suficiente, pero el problema es que hasta ahorita tal vez están tal vez dilucidando de que esto todo es un plan que tiene que estar organizado de manera consecuente porque todo es interdependiente. Vaya, como dijo la compañera Jamie, ellos no han tenido un plan económico que les funcione y que vaya dirigido a ayudar a crear riqueza en el país.
tomémoslo, por ejemplo, un sector. Yo hace días venía de Huayúa, anduve en Huayúa haciendo unos trabajos. Me recordé que prácticamente entre los 50 y 70 surgió el plan económico del mercado común centroamericano. El decían, vamos a sustituir las importaciones fuera de Centroamérica, y comenzaron a intentar industrializar. Esa fue la visión que tuvo el gobierno en su época. Después del 70 al 80 al 90 fue el proceso de la agroexportación. Vamos a permitir que gente amase grandes cantidades de tierra, produzca productos agrícolas y que los venda. Fue la época del algodón, del café. El problema ha sido de que después cayó el café, cayó el algodón, vino la época de las maquilas, más o menos creo que por ahí entre el 98, entre el 2000 al 2010, y después vino otros programas que sí tuvo el FMLN, que tenía una visión más social e intentar generar volver a darle beneficio a la gente, de crear ese tejido industrial desde la micro y pequeña y mediana empresa. Pero ya vienen ellos y ellos destruyen todo eso, y ellos ya solo se quieren enfocar en una economía, si se dan cuenta, en una economía de servicios basada en el turismo, sobre todo en el turismo nostálgico. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ellos se venden mucho al exterior, pero solo venden las partes donde ellos o su gente cercana a ellos y sus familiares tienen los negocios. El centro histórico y Sursil. Son las zonas que ellos venden. Y no es que diga que esté mal la inversión a nivel turístico. El problema es que la inversión a nivel turístico es una inversión que no deja mucho al país. No necesitas capacitar mucho personal. La capacitación que recibe esa mano de obra es muy poca, no es de muy buena calidad. Y media vez a alguien solo le enseñan a cómo servir una mesa y todo, ahí termina todo. Entonces, estamos viendo que prácticamente ellos están desarrollando una parte del tejido productivo, pero que solo le beneficia a ellos. Igual, ellos se mueven mucho en el mundo de la especulación de bienes, principalmente de bienes inmobiliarios. Por ejemplo, vamos a ver aquí ya de repente que en muchas zonas pobres se van a empezar a levantar edificios donde los apartamentos van a costar no menos de $200,000 para arriba. Entonces, pero ¿cuál es la situación que vemos? Somos un país pequeño donde la tenencia de tierra es muy difícil a alguien que pueda ser propietario, y que eso genera valor y riqueza, pero que todavía la estás haciendo más pequeña porque estás limitando a la gente más pobre. Igual como dice Jamie, la gente del campo que ya no tiene con qué trabajar, procura con lo poco que produce en su pequeña parcela, o que a veces hay que decirlo, a veces lo famoso, el chile chiltepe, que es el chile que se crece silvestre, gente que llega al centro a venderlo, ya no lo puede hacer. ¿Qué vemos acá? Que prácticamente estamos viendo un plan económico que solo busca desarrollar a la persona que tiene el suficiente capital económico para poder invertir, pero no está interesado en desarrollar el tejido productivo de la clase media hacia abajo. Eso es lo que estamos viendo. Mire, escuchándote ahí con todo ese tema, estaba pensando también, por ejemplo, el hecho de que cuando ellos se dedican solo al turismo, y luego también son la importación de la alimentación, o sea, los alimentos están siendo importados, razón por la cual, digamos, no se ha priorizado la agricultura ni la ganadería en nuestro país para importar. Esto también nos ha demostrado en muchos tiempos, ahorita, por ejemplo, si nosotros dependemos del exterior de la alimentación, es un problema grave, porque así como pasó con la pandemia, que si no hay movimiento, si no hay movilización, si no hay transportes, se va a morir de hambre la gente si no le llevan todo ese material, porque con la pandemia se cierra todo. Ese es uno. Y si tenemos el segundo ejemplo ahorita con el tema del Trump, que está poniendo aranceles a los productos, ¿vea? Esto también viene a perjudicar, digamos, el encarecimiento de los productos y viene a escasearlo incluso. Entonces, esos temas que son externos, cuando nosotros dependemos del exterior y no tenemos nuestra propia soberanía alimenticia,
que es lo más importante, a pesar de que seamos un país pequeño, pero tenemos tierras que producen bastante, lo suficiente como para poder alimentar a la población, básicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se les está dando, digamos, prioridades a otros negocios y no, digamos, al general de la población. No hay una absorción, digamos, de ese pueblo no puede usar los servicios que le van a estar dando. Y lo otro estaba pensando, y no es un hurto lo que hace el CAN cuando le está robando, le quitan los productos a la gente cuando anda en la calle, porque que yo sepa, no sé qué hacen con todos esos productos que se los llevan, los botan, se quedan con ellos, pero nunca se los regresan a la gente. Eso para mí es un hurto. Sí, es que ahí estás tocando dos cosas bien importantes, Carlos, que las amigas y amigos que piensan volver a El Salvador lo tienen que tener claro. Por un lado, no hay un modelo económico que sea una economía circular. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo aquí como la base de mi proyecto es el turismo. Pero para que haya turismo, alguien tiene que sembrar maíz, frijol, arroz, chipilines, todo eso, las siembras de la nostalgia, ¿verdad? Que es por lo que vienen. Alguien tiene que hacer las gallinas, alguien tiene que hacer el queso, la leche, y en fin, todo mundo se vuelve próspero gracias a ese círculo. Pero como tú bien lo has dicho, todo lo tenemos importado, entonces estos micro y pequeños productores que se comenzaron a desarrollar ya no lo generan, o sea, ya solo falta que importemos el chipilín, los lorocos, las gallinas, porque ya importamos el queso, la crema, la carne, casi que todo lo importamos de los países vecinos. Eso aunado a que no solamente le están quitando a la gente el derecho a vender en las calles por parte del CAM, no solo de San Salvador, sino de otras ciudades. Le están quitando, fíjense bien, un derecho que todos los que estamos conectados y van a ver este programa después estamos disfrutando en este momento, que es el derecho al Internet. ¿Y qué implica el derecho al Internet? Que es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas, que tú, como ciudadano, a través del Internet, podés hacer las denuncias de las violaciones a tus derechos que te hagan servidores públicos, funcionarios públicos, como le querrás llamar, porque desde la ordenanza hasta el presidente de la República, todos son funcionarios según la ley de acceso a la información pública. Y uno de los casos en los que estamos peleando con el licenciado Otto Flores es un caso de San Miguel, que no sé si recuerdan que hubo un estudiante de medicina que denunció que su mamá estaba siendo detenida y en un primer momento se la querían llevar por régimen y el delito no tenía nada que ver con régimen. Entonces, en ese caso, en el caso de Henry Benavides, nosotros estamos luchando porque Henry salga absuelto, pero al mismo tiempo estamos luchando porque todas y todos los salvadoreños tengamos el derecho a agravar las detenciones arbitrarias, a agravar esos abusos de poder y a publicarlos en la red, porque es la única defensa que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? No solo te están quitando tu derecho a defender derechos, no solo te están quitando tu derecho a ejercer derechos, a tener una vida digna, te están quitando tu derecho a denunciar los abusos que se cometen contra las personas que dignamente se están ganando la vida vendiendo en el centro o que están siendo abusadas y detenidas por la policía y por los militares. Imagínate qué delicado se va volviendo conforme vamos hablando la cantidad de derechos que nos están quitando. Vemos que en Estados Unidos la gente está denunciando las redadas cuando llega el ICE y todo eso, pero nosotros aquí en El Salvador, que ese derecho no está suspendido, quieren arrebatarnos y por eso lo estamos defendiendo en este caso.
Y hay que decir que ellos quieren arrebatar ese derecho por algo, porque a este gobierno la mala publicidad lo mata. Es lo que más detesta. El hecho de que, por ejemplo, ahora que no sé si en el exterior se ha podido ver todo lo que ha estado pasando el mes pasado en el centro histórico y meses anteriores, para ellos es como un problema, porque muestra la realidad de ese El Salvador que no quieren que se vea. Porque ya volví, como dijo la compañera y como dijo el compañero Marvin, no quieren ver a la gente pobre porque la gente pobre es fea. Se ve feo. Entonces ya para el turista o para el turista inversor que ellos quieren vender la idea de que aquí meta su dinero, no quieren que vean ese El Salvador. Es El Salvador donde, por ejemplo, a vos por vender 3, 4, un saco de maíz, te lo van a quitar como tal. Hubo un caso donde a una señora que vende churros, vende café, vende gaseosas, vende jugos, se hizo viral cuando se lo quitaron y después por la presión que hubo en redes, los mismos del CAN se lo tuvieron que devolver y grabaron y diciendo, miren, ¿por qué? Porque para ellos todo esto es una imagen, o sea, todo el gobierno, el inconstitucional, todo esto es un cascarón vacío que se sostiene a pura publicidad y marketing. Media vez eso se caiga, se cae todo. Entonces, esa es la problemática que ellos quieren hacer con el caso que tenemos en San Miguel. Quieren volver que se prohíba a la población el documentar y el subir ese archivo audiovisual a las redes, sabiendo que muchas veces ahorita con el régimen, aunque vos grabes por teléfono ese video, el policía o el agente del CAN te va a quitar tu teléfono y te lo va a borrar. Tremendo realmente eso y uno se pregunta, pues, o sea, en El Salvador, El Salvador es atractivo para el turista extranjero, para el surfista, porque tenemos de las mejores olas del mundo, junto con Australia, Hawái, no recuerdo los otros. Eso es el prácticamente, pero de allí yo te pregunto, oye, si ahí nomás el vecino país de Nicaragua, uno consigue en $40 y el promedio de hotel en El Salvador, dicen los expertos, anda entre $200 y $450. O sea, yo, si no fuera salvadoreño, ¿qué voy a ir a hacer al Salvador? Pues, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, ¿turismo para quién? ¿O infraestructura turística para quién? O lo que tú decías, a mí me llega una publicidad hace unos meses y yo ya lo he contado, pero $745 de cuota por un apartamento de Agrizal allá en Soyapango, en algún lugar que lo iban a hacer, de dos dormitorios, 98,000 y algo y 120. O sea, una persona, pienso, $365 el salario mínimo, de 2, 3 salarios mínimos. ¿Cómo, o sea, cómo van a pagar 745 de cuota? Entonces, la pregunta mía es, ¿quién nos está cobrando la renta en este momento? Pues, ¿verdad? La renta que cobraban los delincuentes pandilleros, y por supuesto yo no voy a defenderlo a ellos, pero ¿quién nos está cobrando la renta ahora en gentrificación, como tú dijiste? Y aquí hay otro que dice, Atilio Amador, te lo voy a leer porque este creo que es para ti, para todos nosotros, Amador de Bukele, creo yo, que dice, ahora quiere que el gobierno solucione todo, ustedes FMLN y Arena en 30 años y más no pudieron hacer nada más que enriquecerse, robarle al pueblo. Son unos cínicos. Antes, cuando había el montón de muertos diarios, nadie decía nada. Hoy sí están hablando, dicen, no sé, el amigo como que estaba ciego o no nos conocía antes. Bueno. Mira, quiero contestarle al señor Amador antes de contestar tus preguntas, Marvin. Si usted pone mi nombre en internet, vas a ver que qué hacía yo en los 80s, estaba en el kinder. Que qué hacía yo en los 90s, estaba en bachillerato. Que qué hacía en el 2001, en el 2001, ahí sí, del 2001 para acá yo le puedo responder que he sido defensora de derechos humanos en el área de derechos civiles y políticos. ¿Qué implica eso?
Derechos, no solamente derechos electorales, sino que derechos de las mujeres, derechos de las personas de la diversidad, derechos de cualquier persona que ha sido víctima, no solo del Estado, sino que también de esos terroristas. ¿Sabe qué hice yo el último gobierno del FMLN? Fui la oficial de información de CEPA. Si usted pone mi nombre va a encontrar una gran cantidad de primeras planas, porque yo fui de las oficiales de información que más luchó para que se le entregara la información a la ciudadanía y a los medios de comunicación de la corrupción que existía en la CEPA. Fui la única oficial de información y por eso a mí nadie me puede decir que yo no decía nada, que tuvo una medida cautelar para garantizar que entregara la información de su institución y eso permitió que se declarara a los oficiales de información personas autónomas. Ahorita vaya a pedir información usted a cualquier institución y no se lo van a dar. Pero cuando yo fui oficial de información, sí luché por la transparencia. Y la transparencia y la corrupción son dos cosas que se tenían que combatir. ¿Por qué? Porque con la transparencia combatimos la corrupción, porque la corrupción es la que genera a ese montón de terroristas que deberían de estar presos y no entiendo cómo terminaron en Nueva York. La corrupción genera pobreza, la corrupción genera hambre, la corrupción nos está generando en este momento falta de salud, falta de medicamentos, médicos renunciando por el acoso que se les está haciendo. Están cerrando escuelas por culpa de la corrupción. Explíqueme, yo quiero que me explique el señor Amador, ¿cómo es posible que si la Policía Nacional Civil en este momento es quien está cuidando todas las instituciones del Seguro Social y fue una noticia pública que dio el gobierno de El Salvador, no me lo estoy inventando yo, el gasto para seguridad privada se duplicó de 3 a 6 millones y si es la policía la que está cuidando, ¿a quién se le está entregando ese dinero? Se dice que es un gasto de seguridad privada del presupuesto del Seguro Social. O sea, antes creo yo de que las personas que son pro buquelato vengan a atacarnos, deberían preguntarnos con certeza, ¿qué hiciste antes? Y yo levanto mi cara y se la doy a cualquiera y le digo, yo luché contra la corrupción de mi país en los gobiernos anteriores. Y luché desde adentro, no desde afuera, porque siempre he dado la cara. Pero en este momento, ¿qué está haciendo usted? Aparte de estar criticando que si somos de los 30, de los 40 años, ni siquiera habíamos nacido cuando toda la crisis comenzó, ¿qué está haciendo usted ahora? ¿Qué está haciendo usted para denunciar lo que está sucediendo en las escuelas que se están cerrando y a los niños que se les está violentando el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad? Porque Martín pregunta, ¿y ahora quién está renteando? Te voy a decir algo y se lo voy a decir a nuestros oyentes. Vayan a darse una vuelta sin ningún sesgo en la cabeza al mercado central de San Salvador y la gente les va a decir, renta seguimos pagando, pero aparte de que pagamos renta, también tenemos que pagarle al CAN, también tenemos que pagarle a la policía, también nos están quitando nuestras verduras, o sea, aquí no hay una verdadera seguridad. Lo que tenemos es una seguridad falsa, escondida, atrás de una mega publicidad del gobierno, porque quienes siguen pagando renta ahora a la policía y al mismo tiempo a los mareros que han quedado son los mismos de siempre, los pobres de este país. Además, tienen que, cuando les meten preso a sus familiares, tienen que pagar para ir a verlos, tienen que pagarle la comida, tienen que pagarle la salud, etcétera. Todavía más. Agréguenle eso, ¿no? Eso es un negocio también lo de los presos, ¿verdad? Y por eso quería entrar a lo otro, hablando de presos, ¿no?
que estuvimos conversando es, ¿qué opinan ustedes sobre las posibilidades de que a El Salvador lleguen miles de presos? Vean, van a llegar los criminales que están encarcelados en Estados Unidos. Tengo entendido que ya hay un acuerdo entre el gobierno salvadoreño y el de los Estados Unidos, ¿vea? Y que lo que va a cambio de remuneración económica, ¿vea? Y supongo también que tendrá que ver cosas políticas también, ¿vea? Que no lo denuncien a él, ¿vea? O que que él continúe preso, digamos, el Croc y otros, o que no se haga la denuncia de la información que estos han dado, etcétera. Entonces hay otro. Pero el tema está en que a El Salvador es probablemente que lleguen cientos o miles de presos, o unos van a ser criminales que han estado presos allá, otros van a ser deportados, ¿verdad? Inmigrantes deportados, ¿no? Que no tienen todavía arreglados sus papeles, y lo que ofrece Bukele, lo único que ofrece es cárcel, cárcel y cárcel. No ofrece nada más. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Pues bueno, primero hay que decir que no sabemos si se va a concretar esa ayuda. Primero debemos entender que Marco Rubio y Tron al parecer querían que se mandara a la gente del Tren Aragua, pero ya llegaron a acuerdos con Venezuela. Ya salió hoy en la mañana 2 vuelos charter para Caracas. Y ahí ya perdieron. Para colmo los males, también algunos prisioneros que fueron detenidos, venezolanos, que se supone que fueran pertenecientes al Tren de Aragua y fueron enviados a Guantánamo, ya hay 2 o 3 jueces federales que están queriendo parar eso. Es decir, que puede ser de que eso nunca se concrete. Lo que llama la atención y hay que analizar es por qué el ofrecimiento de Bukele, porque él pidió eso. Y la misma embajadora, aunque hay que decir que legalmente no es una embajadora porque no tiene las credenciales, no ha sido entregadas allá en Washington, Milena Mayorga, se fue de boca y al parecer da a entender que lo que Bukele quiera son los cabecillas de la MS que Estados Unidos ha logrado capturar fuera del territorio salvadoreño y que supuestamente estaban detenidos. Lo que hace más bien pensar es que tal vez Bukele tiene miedo de que esos cabecillas hablen y que esa información dé lugar a un escándalo en las cortes estadounidenses de Nueva York y que más adelante eso pueda ser utilizado en su contra por haber ayudado a un grupo terrorista. Creo que por ahí puede ser, pero el pobre, no sé si porque tiene malos asesores o él no hace caso, al parecer no se supo asesorar. Licenciado, disculpe, lo voy a interrumpir y para ti, Jane, pero mira, yo esto le veo similitudes con el caso de Juan Orlando Hernández, vea que lo que ganó fue tiempo, una reelección ilegal, la de Juan Orlando Hernández. Los estadounidenses ya sabían que andaba en tráfico, etcétera, en el caso de Juan Orlando Hernández. Ya a estas alturas ya el Crow ya declaró a saber cuántas veces en las cortes de Nueva York, no sé. Entonces, Bukele tal vez ganaría tiempo. Y la otra cuestión, usted bien lo dijo y lo ha dicho 2 veces, y Jamie también, ¿cómo fue que por arte de magia reos que quedaron bajo el gobierno de los 2 gobiernos anteriores, de Funes y de Sánchez Serén, bajo un penal, en una cárcel, pues, terminaron capturados en Guatemala, en México, en Estados Unidos, pues, por arte de magia, pues, ¿verdad? Habían salido y hay grabaciones y no vemos ningún proceso. Y la otra es, no sé, tal vez ustedes que son abogados me podrían explicar si el dinero alcanza cuando nadie lo roba, ¿por qué necesita o basado en qué acuerdo o en qué ley el gobierno nos oculta la información? Porque son los impuestos de todos nosotros. Y antes había transparencia activa y ahora ya no nos enteramos de en qué se gasta. Tenemos que esperar 7 años, dicen ellos. Pero, o sea, y entonces, o sea, si este gobierno es transparente y es honrado, ¿por qué nos está ocultando la información? Pues no sé, perdonen mi ignorancia. Y quizás primero lo que decide Juan Orlando Hernández, para los amigas y amigos que no saben, él fue un presidente de Honduras que se reeligió bajo la misma fórmula en la que se reeligió Bukele, que le dio golpe a la sala de lo constitucional, hizo que la sala que él instauró aprobara la reelección, que también está prohibida en la Constitución de Honduras,
y lo que hizo fue ganar más tiempo porque él estaba inmiscuido con carteles de drogas y de tráfico de personas, en fin. Entonces, Estados Unidos le dio la larga como se la ha dado a Bukele. Pero lo que vemos es prácticamente la misma jugada. Vemos que en el caso de Juan Orlando, cae su hermano, caen otras personas cercanas y comienzan a contar toda la historia de cómo todos estaban mezclados con drogas, con trata, con un montón de cosas. Sale Juan Orlando del poder porque no se podía volver a reelegir, lo capturan y lo juzgan en Estados Unidos. Aquí cayó el Croc y no sé cuántas cabecillas más de la MS y quién sabe si más de alguno de la 18, pero la cuestión es que ya están en Nueva York cuando estaban presuntamente en el penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás, y debieron haber sido trasladados al CECOT, pero al CECOT nunca llegaron. O como el chino Tres Colas que se les fue del hospital, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se te va un cabecilla del hospital porque fue a pasar consulta? Entonces, ya teniendo a estos cabecillas detenidos en Estados Unidos y procesados, y como bien lo decís, Marvin, ya el Croc ha de haber cantado, pero como pajarito, ¿verdad? Y tiene que pagar por los crímenes que él cometió en Nueva York, en Estados Unidos, y como un terrorista internacional. Entonces, él no va a volver a El Salvador hasta que cumpla sus 20 cadenas perpetuas. No sé cuántas le van a dar en Estados Unidos. Pero por otro lado, aquí la Asamblea Legislativa, con tal de conseguir el dinero del Fondo Monetario Internacional, ha hecho una aprobación de leyes que cuando las comenzás a revisar, prácticamente ellos solitos han armado su ¿qué? Su cadalso. Ellos han armado su soga, ya se la amarraron y ya se la pusieron al cuello porque al momento en que esas leyes comiencen a aplicarse, ahí el dominó comienza a caer. Diputados, ministros, Bukele y conexos. Y ahí sí se va a hacer un círculo perfecto y con estos arreglos que ellos quieren hacer con Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Que ellos van a poder ser procesados en ausencia o procesados allá y seguir la condena aquí. Ojalá que estén haciendo una sala VIP con aire acondicionado y todo en el CECOT, como la han pedido allí en Mariona para otros presos políticos a los que no les demostraron nada, pero a diferencia de otras personas, lo que vemos aquí es una gran cantidad de políticos confesos de los delitos que cometen. Eso está bien interesante, esto último que dijo, porque, mire, con esa reforma que ellos mismos han aprobado, que fue exigida por el Fondo Monetario, lo cual evidencia que el Fondo Monetario ya había visto que existía esa corrupción y por eso les exigió, y ellos es como aceptarlo al hacer esta. Ahora el tema está, sí, está esas leyes, pero es posible de que se les juzgue, digamos, si hay, digamos, una procuraduría, si hay unos jueces, ¿verdad?, que vayan a seguir realmente esa situación, porque tenemos entendido que cada vez hay menos jueces en el país. Ya se está quedando la defensa de los derechos humanos, se está quedando cada vez con menos posibilidades de que la gente sea defendida. ¿Cómo está esa situación? Todo depende de la caída del gobierno central. O sea, ahorita una última encuesta que ha salido les ha preocupado a ellos porque la imagen de él está cayendo. Si la imagen y popularidad de él cae todo como que fuera un juego de dominó. O mejor dicho, como un castillo de naipes. Todo lo de él se sustenta en la popularidad. Y ya a nivel nacional lo que le está afectando es el hecho de que al no presentar un plan económico
de economía circular, por lo menos, no digamos también que tendrías que ser inclusivo para todas las capas sociales, ya le está afectando. Entonces, esa es la mayor preocupación de ellos, que todo depende de la popularidad de él. Y si eso pasa, tarde o temprano puede venir a caer. Y llegaría un momento que media vez caiga él, van a comenzar a caer los otros y van a tener que entrar. Porque como dice Jamie, todo ha sido por algo. Por ejemplo, unas reformas al Código Penal que avalaron en enero del 2024 permiten con facilidad que cualquier documento probatorio, digamos un documento que estuviera en Estados Unidos y el gobierno y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador lo pidiera porque eso le va a servir de prueba para algo, tranquilamente el gobierno estadounidense lo puede escanear y se lo manda vía correo consular. Y ya sirve. Y viceversa también, y recíprocamente también. Si el gobierno estadounidense necesita documentación que tenga el Estado salvadoreño de cualquier cosa, el Estado salvadoreño tranquilamente puede escanear ese documento, lo manda por correo electrónico y manda los documentos, las copias certificadas vía correo consular. O sea, ellos han creado el andamiaje para que ya sea que cualquiera que esté siendo juzgado allá o vaya a ser juzgado acá, las pruebas pueden ser recogidas y van a tener plena validez. Eso llama mucho la atención. El hecho de la modificación de que aumentaron a penas mayores los delitos de corrupción que cometan los funcionarios también llama la atención. El hecho de que si vos comenzás a delatar a otros funcionarios que han cometido delitos de corrupción y que eso te va a bajar la posible pena, también es parte. El problema es que, y con Jamie hemos estado a hablar sobre esto, que es una de tres. O no se dieron cuenta, o no se han dado cuenta, o ya se dieron cuenta y se dieron cuenta en el momento, pero están tan desesperados por dinero para pagar la caja chica, porque ya ni para caja chica tienen, ya se agotaron más del 80% del fondo de pensiones, que ni modo, hagamos lo que ellos dicen y aventemos la pelota para adelante para 3, 4 meses y ahí vemos cómo hacemos después. Y yo quiero, me gustaría escuchar las valoraciones, licenciado Otto, James, quién está haciendo estas inversiones multimillonarias en comprando buenas porciones del centro, pues desalojando gente y van a hacer edificios de apartamentos, no digamos, o sea, porque francamente es muy caro para nosotros los salvadoreños que nos venimos con esfuerzo, sería una forma de revictimizarnos, pues, ¿verdad? Cada quien salió por diversas razones, pues, ¿verdad? Pero muchos con sus pocos ahorritos, yo conozco ya varios salvadoreños, estoy hablando que viven aquí en Canadá, que están yendo a comprar porque ya se van a jubilar, pero a Nicaragua, porque les cuesta la cuarta parte, pues compran un terreno, se dividen entre ellos y todo, porque no se van a El Salvador si ustedes no, Marvin, porque es muy caro, dice, eso me cuesta 4 veces más en El Salvador. Entonces uno se pregunta, digo, y lo digo a título personal, hay que ser responsable, ¿no será esto una gran operación de lavado, pues, verdad, que está haciendo alguien, pues, verdad, porque para quién están construyendo, pues, ahorita para la gente de un salario, de 2 salarios mínimos, no están haciendo casa, el Fondo Social para la Vivienda, que hacía vivienda popular, pues, prácticamente ya es un ser inerte, ya no está funcionando. Entonces, para los sectores populares de 1, de 2 salarios mínimos, ¿quién está construyendo, pues, verdad? O cómo están sobreviviendo, pues, es la pregunta. Y también, si nos pudieran hablar, porque ya estamos cerca de algunos casos emblemáticos que ustedes están llevando, de que están defendiendo, pues, verdad. Sabemos que están en la defensa de algunas personas, ¿verdad? Sí, quizás es decirte de que esto se ha desbordado a finales del año pasado, de saber lo que está pasando en el centro histórico. Sin embargo, yo tengo información y testimonio desde que a finales del 2020, principios del 2021, comenzaron a llamar
a las personas del centro histórico, sobre todo de las personas que estaban como más afuera y por el Parque San José y todo eso, para decirles que tenían una reunión en un lugar donde los concertaba la alcaldía y hacía el estilo tipo la mafia, Al Capone. Les decía, mire, yo sé dónde vive usted, dónde vive su hija, dónde estudian sus sobrinos, sus hijos, sus nietos. Usted va a vender a quien nosotros le digamos, por el precio que nosotros le digamos, o va a tener que invertir N cantidad de dinero. Imagínate, eso comenzó en el 21 y la gente me decía, mire, pero es que, o sea, estoy asustada porque dicen que no podemos hablar de esto, sin embargo, nos van a obligar a vender porque no tenemos el dinero para hacerlo. Y te estoy hablando de varios propietarios de esas zonas más, un poco más afuera de lo que es el centro histórico donde todos los turistas llegan. ¿Quién? Muy buena pregunta. Pero yo más que preguntar quién, me preguntaría en nombre de quién. ¿Quién es el prestanombres de quién? En esto que se está dando estas compras tan absurdamente elevadas en el centro histórico. ¿Quién está haciendo esas inversiones multimillonarias? ¿Quién va a comprar esos apartamentos tan caros cuando no hay una política de primera vivienda para los jóvenes de parte del Fondo Social para la Vivienda, ni de Fonavip, ni del Ministerio para la Vivienda, ni de ningún lado? Creo que por ahí tendría que ir como más la pregunta y la investigación para nuestras amigas y amigos. ¿Para quién están comprando? Porque hemos visto que todo el grupo Bukele, toda la familia Bukele y sus allegados, pues están haciendo de grandes cantidades de tierra, de grandes cantidades de terrenos para los diputados cercanos al presidente. No hay problema en darles préstamos millonarios, pero para un salvadoreño de a pie ir a pedir un préstamo de $10,000 al Fondo Social para la Vivienda, si te piden hasta el acta de defunción del chucho, del gato y de toda la familia y qué es lo que provee cada uno. Entonces, preguntémonos, ¿para quién están comprando? Si es posible, ahí en el Fondo Social te piden hasta posiblemente el contrato de trabajo de tu hijo o tu hija, que no ha nacido. No, pero... La magnífica, como dicen en mi pueblo, hasta la magnífica. Tienen Pues visión sí. futurista. Ajá, no, realmente hay que decir lo que dice Jamie, que inclusive podemos ir manejar la hipótesis, y eso últimamente he estado pensando, de que hay ciertas instituciones que ellos las han dejado inoperantes para poder dejar que entre un capital privado y ellos ofrecer el servicio. Por ejemplo, lo más básico, el Fondo Social de la Vivienda. El Fondo Social de la Vivienda ha dejado y ha bajado la cantidad de dinero que ha podido entregar, ha bajado la cantidad de terrenos recuperados y de zonas abandonadas que otorgaba, ha bajado totalmente. Y en cambio vemos que han crecido más por parte, por ejemplo, de la constructora Fénix, una gran cantidad de proyectos, donde inclusive hubo destrucción de patrimonio cultural y no dijeron nada. O sea, llama la atención, o sea, la pregunta, como dice también Jamie, ¿para quién están haciendo esto? ¿Quién está detrás realmente? Porque ¿quién no puede decir que realmente que muchos nombres de muchas personas que han comprado edificios en el centro histórico realmente solo sean nombres de fachada y que haya alguien más como tal? Claro, y esos nombres de fachada habría que investigar de dónde vienen esos fondos, porque eso es lo que hay que se trate de investigar, de dónde vienen esos fondos con los cuales usted va a invertir acá. Bueno, se ve que eso no se va a ver por allá. Bueno, aquí hemos completado la horita, Marvin. Sí, solo una cuestión, no sé qué ustedes han oído, pero yo lo que oí que esto del archivo wallet de las criptomonedas, en parte, el Fondo Monetario lo puso como condición, es porque se puede dar fácilmente lavado, según me explicaba a mí una persona que entiende esos temas, porque
cualquier persona puede comprar 2, 3, 5, 10 millones en criptomonedas y como que no, el país, El Salvador, no tiene muchos controles de dónde procede ese dinero, pero después las vende aún perdiéndolo y ya lavó ese dinero, me explicaban a mí. Entonces, esa es una de las cuestiones también que se puede dar en la vivienda, que hay gente que va a comprar 5 o 10 apartamentos y no le van a preguntar, casi le van a requitar, le van a arañar el dinero, pues no le van a preguntar la procedencia. Entonces, y El Salvador es un país dolarizado, pues que tiene eh, esa gran bendición para el dinero de dudosa procedencia y no tiene un control pues muy exhaustivo de los capitales. Pues sí, sí. Jamie decía en cepa, ¿verdad? Y no era en tu época, no fue en tu época, Jamie. ¿Te acuerdas que decomisó aquel, tu amigo, el Licker, que decomisaron 750 kilos de cocaína y unos meses después, como un mes y medio, decomisaron una cantidad exacta prácticamente, ¿verdad? Es que ni la, este, allá en España, en un puerto de Valencia, procedente del puerto de Acajutla, El Salvador. Pero nosotros nos hicieron creer de que quemaron ahí, ¿verdad? Como 700 kilos de harina que han divertido. O sea, hubo ahí una extraña coincidencia. Pues. Ujú. Sí, de hecho Correcto, hoy ya no invitan a la prensa para ver esas quemazones como hacían antes, ¿verdad? correcto, Y que están lo raro es supervisadas. allí en ese caso, fíjate que lo raro es que en la cepa, con conocimiento de causa, ¿verdad? Hay escáner que te dicen si va droga, si van armas, van cosas así que no estén en el BED, en la nota de lo que van las cosas, y qué casualidad que eso salió literalmente nadando, ¿verdad? Del país, sin pena ni gloria. Y nadie investigó nada, solo nos queda en el recuerdo de la memoria colectiva. Así es. No hay investigaciones tampoco sobre la muerte de Mason, ¿no? Que tengo tenido de ninguno. En cambio, sí andan investigando el supuesto asesinato de lo que hicieron los ambientalistas de allá, no sé de dónde, es un invento grande que tienen por ahí, ¿no? Y en cambio, estos que son nuevitos, no hay investigaciones y que son claros y hay referencias. Pero hemos llegado a la horita, que es lo recomendable, siempre estemos, pero como siempre es bien fructífera las conversaciones, esperamos tenerlos nuevamente aquí con nosotros para tocar otros temas, porque así como va la situación en el país cambiante, haciendo declaraciones a cada rato, inventándose leyes a cada rato, etcétera, creo que vamos a necesitar siempre que nos vayan destrabando las preguntas que nosotros tenemos siempre al respecto, ¿no? Así que probablemente los invitemos por rato. Y les voy a pedir que ahorita les den las palabras de despedida hacia la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Así que vamos a empezar contigo, Jamie. Perdón, está un poco mal de la alergia. Pero bueno, muchas gracias a toda la audiencia del Frente Intercontinental, a ustedes por invitarnos siempre a estos programas para poder platicar de cosas que son importantes que sepan nuestros compatriotas fuera de El Salvador de una manera objetiva, desde la práctica que tenemos del día a día, tanto en los tribunales como dentro de los procesos administrativos y del diario vivir del análisis que hacemos. Así que quedamos a la orden de mi parte para cuando me llamen, pues aquí estaré. Muchas gracias. Encantado, Jamie. Otto, Muchas gracias por haber estado y habernos invitado. Les agradecemos. Pues es importante tener estas conversaciones con todas las personas. Gracias a la audiencia, pues que nos va a poder sintonizar y pues aquí estamos presentes para cualquier duda y cualquier invitación. Gracias. muchas gracias, Otto, también por su tiempo. Marvin, te tocó a ti también. A Marvin no le gusta despedirse, pero bueno. Bueno, gracias, Otto, Jamie, a las personas que se conectaron, hasta la persona ahí que seguidora de Bukele, muchas gracias por estar pendiente de nosotros y de, y de Jamie, pero realmente sí nos faltaron y esperamos tenerlo muy pronto, ver qué implicaciones tiene esta reforma de los artículos y otros temas de los casos que ustedes están defendiendo, pues, ¿verdad? Pero ya habrán otras oportunidades. Muchas gracias, soy Marvin.
de Cantagallo Chalate, un salvadoreño preocupado por toda la situación que está sucediendo en El Salvador, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. A mí también me toca agradecerles a los invitados por su tiempo, ¿verdad? Y por la información que nos han dado, y a ustedes también que nos han estado escuchando, unos likes, ¿verdad? Y las preguntas que nos están haciendo y nos hicieron, y los comentarios, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos siempre y cuando no se ofendan, ¿verdad? Así es que aquí estamos nosotros presentes, seguiremos presentes con nuestros programas. Ustedes estén pendientes también, así como han estado ahora en los próximos programas que les traeremos acá. Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente un poquito desacelerada la computadora. Y ahí va. Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Presente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.